Hoy vamos a conversar sobre el psicoanálisis y cómo diferentes autores han aportado a la comprensión de la mente y la conducta humana, desde los planteamientos de Freud hasta las propuestas de autores como Jung, Lacan, Klein y Mahler. Veremos cómo cada uno amplió la mirada, generó debates y dejó huella en la historia de la psicología. Hola, soy Nayibe Tatiana y para esta presentación escogí el personaje Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, una escuela clásica de la psicología que estudia el funcionamiento profundo de la mente humana. Los aportes más destacados para Freud están relacionados con la teoría psicodinámica, que explica cómo la energía psíquica o libido impulsa nuestro comportamiento y se transforma a través de procesos conscientes e inconscientes. Freud propuso que la mente tiene tres niveles: consciente, preconsciente e inconsciente. En el inconsciente se encuentran nuestros deseos y recuerdos reprimidos, que influyen en nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Él desarrolló cinco teorías fundamentales. Está la teoría tópica, que divide la mente en consciente, preconsciente e inconsciente; la estructural, conformada por el ello, el yo y el superyo; la teoría pulsional, que describe las fuerzas internas que nos motivan; y la teoría del desarrollo psicosexual, que explica cómo la libido se desplaza en diferentes etapas de la infancia; y los mecanismos de defensa, como la represión, que protegen al yo de conflictos internos. El psicoanálisis prácticamente busca hacer consciente lo inconsciente para liberar esas tensiones que causan síntomas psíquicos y promover la salud mental. Mediante la asociación libre y el análisis de sueños, Freud desarrolló métodos para descubrir esas motivaciones ocultas y ayudarnos a comprender mejor. Este enfoque sigue siendo fundamental para entender la complejidad humana desde la psicología. Gracias. Hola, mi nombre es Nayil Sempahoy y escogí a Carlos Jung. Él nos habla sobre el inconsciente colectivo, que son experiencias, instintos y símbolos compartidos por todos los seres humanos a través de las herencias. Tuvo técnicas como introdujo el dibujo y la pintura en el tratamiento analítico de los niños. También inventó el test de asociación de palabras. Asimismo, criticó el concepto de líbido y el desarrollo en etapas descrito por Freud. También reformuló el inconsciente freudiano, el que llamó inconsciente personal, y lo amplió hasta lo que denominó inconsciente colectivo. Esto fue a base de los cuatro arquetipos principales que él consideró, que fue la persona, el ánima o ánimos, la sombra y sí mismo o el yo. Y también nos habla sobre una individuación, que es el proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo único y distinto. Esto más que todo es para lograr después una personalidad saludable y un propósito y tener un propósito de vida. El proceso de autorrealización, también según Carlos Jung, es la individuación en un proceso de desarrollo psicológico hacia la plenitud del ser y implica integración de las partes conscientes e inconscientes del psique, incluyendo el enfrentamiento de la sombra y la integración del ánima. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Zambrano y mi personaje es Jacques Lacan. Establece que el lenguaje es fundamental para la constitución del sujeto y el inconsciente, que está estructurado de manera similar al lenguaje. El simbolismo, pues, a través del orden simbólico, es el registro donde el lenguaje tiene su lugar y este es el que determina la percepción y el pensamiento humano. Lacan habla del significante y el significado. La palabra en sí va con el significante y el significado es como el concepto asociado. A diferencia de Ferdinand, que es alguien en quien se inspira Lacan, los consideraba un par unido, el significante se desliza sobre el significado, ¿no? Lo que genera una falta de anclaje fijo y produce el deseo. El lenguaje no solo se usa para comunicar, sino que también es una fuerza creativa que da forma al sujeto. La persona irrumpe en el lenguaje y a su vez es hablada por él en una relación recíproca. También habla del simbolismo y los tres registros en un orden, ¿no? En estos tres podemos mencionar al simbólico, lo imaginario y lo real. En el simbólico es el orden del lenguaje, la ley y la cultura. Organiza los significantes que nos permiten entender el mundo y a nosotros mismos. Y un ejemplo clave es el padre simbólico, que es la figura que impone la ley del lenguaje y organiza al complejo de Edipo. En lo imaginario se refiere al mundo de las ideas, las identificaciones y la relación especular con el otro.
Este registro se caracteriza por la rivalidad y la ilusión de la completitud. Y en lo real es lo que queda fuera del alcance tanto de lo imaginario como de lo simbólico, simbolizado ni capturado por el lenguaje de la imagen. Lacan lo describe como lo imposible, lo que no cesa de no inscribirse y está ligado al trauma y a la experiencia de la falta. Mi nombre es Santiago Molina y mi aporte será sobre Melanie Klein, una de las psicoanalistas más influyentes en la comprensión del mundo infantil. Klein introdujo una innovación fundamental, el análisis del juego como una vía para acceder al inconsciente de los niños. Ella observó que así como los adultos usan la asociación libre, los niños expresan sus fantasías y conflictos internos a través del juego. Otro de sus aportes fue la formulación de la posición esquizoparanoide y depresiva. En la primera, que aparece en los primeros meses de vida, el bebé divide sus experiencias en buenas y malas, lo que genera ansiedades intensas y defensas primitivas. Y en la segunda, el niño logra integrar y reconocer a la madre como un objeto total, capaz de ser amado y odiado al mismo tiempo. Esta integración abre el camino, la empatía y la reparación de relaciones más estables. En general, Klein nos muestra cómo desde muy temprano la mente está marcada por fantasías inconscientes y mecanismos de defensa, lo que amplió la visión general del psicoanálisis sobre la formación de la personalidad y la comprensión de la conducta humana. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carolina Mamián. Mi autor es Margaret Meller, psiquiatra y psicoanalista, especializada en el desarrollo infantil y los trastornos psicóticos de los menores. Su principal aporte es su teoría de separación e individualización, que se refiere a cómo el niño pasa de una fusión emocional con la madre a la construcción de una entidad propia. Este proceso se divide en distintas etapas. Fase autística normal, que va de 0 a los 2 meses de edad. Es donde el bebé está centrado en sí mismo, sin conciencia del otro. La fase simbiótica, que va de 2 a 5 meses de edad, donde el bebé empieza a experimentar una entidad propia. La tercera, separación e individualización, que va de 5 a 36 meses de edad, donde experimenta una diferenciación y el niño nota que él y la madre son distintos. La importancia de su investigación es la comprensión profunda del cómo se forma el yo en sus primeros años de vida. Gracias. En esta tabla se puede mirar, se puede comparar y diferenciar a estos autores. Para Freud, el enfoque del inconsciente están los deseos reprimidos y la libido. La motivación principal son las pulsiones sexuales y agresivas. Los métodos que utiliza están la asociación libre y el análisis de sueño. Freud planteó que la base sobre la dinámica inconsciente y estructuras internas centrado en la sexualidad y en las pulsiones. Jung, más que todo, se habla de diferencias con Freud. En el enfoque del inconsciente, él habla de inconsciente personal y colectivo y también habla de los arquetipos y también habla de la diferencia con el líbido que habla Freud. También en motivación principal, búsqueda de sentido e individuación y método tenemos como interpretación de símbolos y mitos. En el caso de Lacan, el enfoque del inconsciente es el inconsciente estructurado por el lenguaje y el simbólico. La motivación principal es el lenguaje y el simbolismo y el método es el análisis del lenguaje y del discurso. En mi caso, hice una comparación de Melanie Klein con Freud. La similaridad sería que ambos coinciden en la importancia de las fantasías inconscientes y las primeras experiencias. Y la diferencia, que Freud se concentró más en el desarrollo psicosexual y las etapas, mientras que Melanie Klein se enfocó en el mundo interno temprano del niño y las posiciones. En el caso de Margaret Meller, el enfoque del inconsciente fue el desarrollo del self y el apego materno. La motivación principal, separación e individualización. El método, observación en el desarrollo infantil. Aunque cada uno de estos autores enfatiza distintas áreas, todos contribuyen a comprender la mente humana desde perspectivas complementarias. Hemos visto cómo Freud abrió el camino, ¿no? Y cómo otros autores enriquecieron y diversificaron esta corriente, todos aportando a la comprensión profunda de la mente y el comportamiento humano. Muchas gracias.